Bueno, mis queridos Mice, en el video del día de hoy voy a hablar acerca de la meditación, cómo es que yo hago esta práctica y cómo la descubrí también. Y esta taza dice Monch Master, que ese soy yo, el maestro del monchis. Bueno, antes de comenzar este video solamente quiero decirles que yo no me considero absolutamente ningún experto en nada. Simplemente estoy aquí compartiendo mis experiencias en psicodélicos y en meditaciones. Pues para este story time acerca de la meditación nos tenemos que remontar al año 2014, cuando yo estaba pasando por una terrible y fuerte depresión. Yo creo que de todas las depresiones y ansiedades que he tenido en la vida, esta que me pasó en el año 2014 fue, digamos, como el punto máximo de estas depresiones, de esta ansiedad que yo tenía. Pues por aquella época yo había sido expulsado, me habían corrido de una gran banda en donde llegué a estar. Y recuerdo que en aquel entonces ya estaba a punto de cumplir los 30 años y yo me sentía como que ya había dado todo, como que ya no podía tener otra banda, como que ya no podía hacer nada más, como que me empecé a hacer mil y un cosas en la cabeza, me empecé a dejar llevar por los comentarios de muchas personas, inclusive yo mismo me empecé a creer muchas realidades que no tenían que ver conmigo y esto eventualmente empezó a detonarme en una ansiedad y una depresión horribles, básicamente, muy fuertes, al grado de que yo ya no podía ni siquiera dormir y estaba soñando con la misma situación una y otra vez. Ya era demasiado recurrente levantarme tarde o no querer hacer nada, porque en realidad sí me vi sumergido en estas vibraciones muy bajas, que son la depresión y la ansiedad. Por esta época estaba empezando a investigar en YouTube acerca de la meditación y qué era lo que tenía que ver. Pues en aquel entonces yo ya no quería ir a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra. Yo dije, esto lo tengo que arreglar yo mismo, tengo que saber qué es lo que está pasando conmigo, tengo que averiguarlo. Fue cuando comencé a explorar videos acerca de la meditación y esto eventualmente también me llevó a los viajes astrales. Eso ya será un tema para otro video. Durante mediados del año 2014 yo empecé a practicar la meditación de una manera muy simple, de una manera realmente muy sencilla, que solamente consistía en ponerme ropa cómoda y en realidad sentarme en flor de loto y comenzar a cerrar los ojos y hacer una cuenta regresiva en mi cabeza. En un principio yo no sabía por qué estaba haciendo esto, aunque recordemos que las coincidencias no existen, y nunca creí que esta práctica me fuera a llevar a todo esto. Tengo que confesarles que las primeras veces no pasaba absolutamente nada, mis pensamientos seguían ahí, aunque poco a poco se fueron apaciguando todas estas voces que están en tu cabeza diciéndote tienes que hacer esto, mañana vas a hacer esto, tienes deudas, en fin, un buen de cosas que nosotros tenemos aquí en la Matrix y que nos amarran y que nos hacen sentir todas estas cosas, pues eventualmente iban desapareciendo. Todas estas meditaciones que yo comencé a hacer, las hice durante la noche, básicamente, a veces durante el día, y trataba de que fueran de 10 a 20 minutos. Eventualmente ya en las noches empezaba a durar un poco más, siendo el tiempo que más duré aproximadamente como 40 a 45 minutos en una meditación. Y fue en una de estas meditaciones que duraron más tiempo donde me empecé a dar cuenta que esta práctica era mucho más que quitarte el estrés. Ahí fue donde realmente me di cuenta que esto es realmente algo más de lo que nos están diciendo en todos lados. Fue en este punto en donde empecé a combinar la marihuana y también empecé a combinar los binaural beats con la meditación, y el resultado, al menos en mi caso, fue simplemente asombroso. En una de las ocasiones que recuerdo que meditando me pasó algo realmente fabuloso fue cuando ya estaba en el punto máximo de la meditación y todos mis pensamientos se habían disipado y dieron entrada a esta voz que decía: tú eres algo más y tú vas a estudiar otra cosa. Cuando yo terminé la meditación y había recibido este mensaje, yo dije, pero qué carajos fue esto. Estaba un poco asustado, la verdad. Yo simplemente no esperaba nada de esto, ningún estado alterado de conciencia, no tenía ni idea de todo lo que hacer esto me implicaba, y fue cuando me di cuenta, ya investigando un poco más en internet, que realmente esta práctica te sirve para entrar en otros estados alterados de conciencia. Todos esos estados que nos provocan los psicodélicos, ya sea el LSD, el DMT, la mescalina, en fin, el psicodélico que ustedes quieran, es posible llegar a estos estados con psicodélicos o bajo meditación. No importa si ustedes llegan a estos estados alterados mediante meditación, mediante psicodélicos, no se trata de juzgar a ver quién lo hace con drogas o lo hace sin drogas o pudo despertar, porque eso simplemente es ego. Lo que importa de todo esto es la verdad en sí misma, esa verdad que está dentro de ustedes y que ustedes pueden acceder mediante estas herramientas, ya sean psicodélicos o meditación. También me di cuenta que no es necesario hacer toda esta parafernalia de inscribirse a un grupo de yoga
yoga, de inscribirse a un club de meditación, de vestirse de blanco, de hacer tu famosa posición de loto, de estar, no sé, todas esas cosas con las que nos venden la meditación. Realmente yo nunca me sentí tan encajado, podríamos decirlo así, porque yo decía, bueno, es que están como, no sé, como que se desvía todo el propósito. Yo no digo que esto sea malo, al contrario, si hay personas que, o si ustedes van a un grupo de meditación y les sirve, pues adelante. Yo simplemente creo que haciendo todo esto solo le da a uno más la opción de descubrirse mejor. Es por eso que yo siempre digo que tanto la meditación como los psicodélicos, ustedes los pueden hacer en grupo, no hay problema. Sin embargo, si ustedes hacen todo este proceso solos y realmente se animan, realmente todo lo que ustedes van a obtener de vuelta va a ser grande, va a ser satisfactoriamente grande para su ser. Meses después de toda esta extraña experiencia en donde una voz me dijo que iba a estudiar otra carrera, y meses después estudié cine, terminé estudiando cine, pues bueno, durante mi carrera de cine vi todos estos documentales de las plantas, vi lo que era el DMT, empecé a investigar más, y entonces me di cuenta que la meditación me había llevado a ese punto en donde yo tenía que descubrir estos psicodélicos, y que la vida básicamente me dijo, mira, vas a estudiar cine y mira todo lo que vas a descubrir y mira qué es lo que vas a hacer y cuál es la manera en que yo medito o cómo es que hago todo este proceso. Igual que los psicodélicos, mis queridos mais, es muy importante que este espacio que ustedes seleccionen para la meditación esté total y completamente en orden. De preferencia no tenga nada que los esté distrayendo u obstruyendo. Traten de que este espacio sea lo más sencillo posible, y con esto me refiero a que no haya una televisión, que no haya computadoras, que no haya internet, que no haya nada. O sea, que simplemente puedan tener ahí quizá un sillón, un par de almohadas, quizá algunas bocinas para poner música. En fin, algo realmente muy sencillo, con casi nada. Ahorita les voy a dar un pequeño tour en el cuarto en donde yo medito y hago todas estas sesiones de DMT y LSD. Este cuarto, que lo tengo total y completamente vacío, nada más tengo un amplificador ahí y tengo nada más pues un sillón que se hace cama, y esto lo ocupo para meditar. Procuro tener una iluminación realmente baja, sutil, ya saben, como esta iluminación un poquito de colores más psicodélica, ustedes entienden. Y esto realmente me permite estar en calma, y cada que estoy meditando realmente no me llevo ni mi celular, no me llevo absolutamente nada. Trato de estar lo más cómodo posible, y con esto me refiero a que no necesariamente tienen que estar todos vestidos de blanco, no necesariamente tienen que hacer toda esta parafernalia que se nos ha enseñado. Simplemente yo lo único que comienzo a hacer al meditar es sentarme, puede ser en flor de loto o puede ser total y completamente normal, eso ya es decisión de ustedes. Sin embargo, aquí viene la clave de lo que yo al menos considero una de las grandes claves de la meditación, y es cerrar los ojos y concentrarse en la respiración. Después de cerrar los ojos, lo que yo hago es hacer una cuenta regresiva en mi cabeza del número 100 hacia atrás. Con esto quiere decir que empiezo 100, 99, 98, 97 y así sucesivamente. Esto lo que tienen que hacer es visualizar esos números en su cabeza. Esto es muy importante. Tómense el tiempo que ustedes necesiten para irse del número 100 hacia atrás. El propósito de contar de 100 hacia atrás es generar una especie de campo, de una especie de aura silenciosa, una especie de como barrera en donde tú estés dejando fluir todos esos pensamientos mundanos que te están atacando. Este método que les estoy diciendo de meditación es lo que a mí me funciona. Realmente es muy sencillo, y como ustedes pueden ver, ustedes lo pueden hacer en su casa, en cualquier lugar. Obviamente que sea un lugar que les permita hacer esto, que no haya demasiado ruido, que esté un poquito aislado, y teniendo en cuenta estos factores van a ver que será mucho más fácil realizar esto. Lo primero que tienen que hacer es calmarse, es relajarse. Antes de hacer todas estas meditaciones, yo les recomiendo muchísimo, no sé, cómo estar caminando un poquito, haber hecho un poco de ejercicio, haberse relajado un poco, despejar la mente realmente antes de meditar. Tómenselo con calma. En realidad esto no es una competencia de a ver quién medita más, quién medita menos, quién despierta más, quién ve más mensajes. De esto no se trata, mis queridos mais. El propósito de esto es que ustedes, mediante esta práctica o con psicodélicos, encuentren la verdad que está en ustedes mismos. Nada más. Es total y completamente normal que durante este proceso empiecen a llegar todo tipo de pensamientos de tienes que hacer esto, o vas a hacer esto, o estrésate por esto, o ya te va a cargar a la fregada, no sé, en fin. Pueden pasar 1001 pensamientos cuando estés en este proceso. Simplemente no les hagas caso, déjalos que fluyan. Muchas personas creen que se le llama esto silenciar la mente. Sin embargo, la mente nunca se va a poder silenciar. Es como tratar de silenciar el corazón o tratar de silenciar el estómago.
forma o no se va a poder. Simplemente lo único que tienes que hacer es dejar fluir esos pensamientos, dejar que solitos se vayan. No trates de forzar nada, trata de que todo lo que esté dentro de ti se vaya solito. Yo sé que esta es una de las partes más difíciles y yo lo reconozco. A mí estas partes realmente al principio se me hacían muy difíciles porque me distraía con cualquier tipo de pensamiento, con cualquier tipo de programación que uno trae y empieza a decir, no, tengo que hacer esto o voy a hacer esto o esto no me va a servir o qué estoy haciendo esto. Así que como ustedes se pueden dar cuenta, gran parte de la meditación o clave de la meditación es ser paciente. Después de que ustedes ya llegaron del número 100 al número 0 en su cabeza, ahora es momento de hacer una nueva cuenta, pero ahora del número 30 hacia atrás. Pueden estar haciendo sus mudras, pueden estar haciendo estas poses, pueden estar haciendo esto, pueden estar, en fin, como ustedes quieran. Sin embargo, aquí lo que considero importante es realmente generar esta aura, este como círculo, no sé cómo decirlo, de silencio, de total y completo silencio. Las respuestas van a venir cuando ustedes logren apaciguar estos pensamientos. Yo sé que suena muy fácil hacerlo, pero en realidad es algo que toma mucha práctica y toma tiempo. Toma paciencia, así es que no se desesperen. Una vez que ustedes ya contaron de 30 a 0, disfruten esa calma que ustedes mismos han generado. Lo importante es visualizar estos números en su mente, realmente darles una visualización, realmente ver el número 9, realmente ver el número 8, estar hacia atrás, concentrándose en esto. Y el siguiente punto que viene es la respiración. Al menos como a mí me ha funcionado es respirar por la nariz y exhalar por la boca. Esto lo pueden hacer a su ritmo, algo que les genere realmente paz y calma. Algo más o menos así. Ustedes vayan generando poco a poco su propio ritmo. Es también muy importante que ustedes primero aprendan a meditar sin absolutamente nada. Y con esto me refiero a que experimenten la meditación sin ningún psicodélico, ya sea hasta con marihuana, que la experimenten sin marihuana, sin ningún binaural beat, sin absolutamente nada. Que ustedes experimenten nada más la meditación, sin nada. O sea, sí experimentenla solo. Esto es muy importante también para que vean cómo se siente este efecto en sus cuerpos. Durante ese tiempo que empecé yo a meditar, antes de hacer estas prácticas, empecé a echarme un porro antes de meditar. Y fue cuando yo empecé a notar que estaba mucho más tranquilo cuando ya había fumado el porro. Y esto me ayudaba a llegar mucho más fácil al estado que yo quería. Y fue aquí donde me di cuenta, por esa época yo decía, bueno, es que la marihuana me está ayudando a meditar. ¿Qué demonios está pasando? Por aquellos entonces empecé a investigar un poco y sí, me di cuenta que muchas personas utilizaban hierbas, entre estas la marihuana, para empezar a meditar, ya que simplemente te ayudaban a relajarte y lo que tú estás buscando en meditación es precisamente eso, relajarte, aunque ya sabemos también que la meditación no nada más es para relajarte o quitarte el estrés. Estas son visiones muy implantadas acerca de la meditación. Yo por muchos años, como lo dije, pensé que la meditación era algo así que nada más era para quitarte el estrés o era para gente estresada o era simplemente ahí algo con lo que te tenías que ver muy farol o no sé, pensaba todo menos que era para esto. Y tiempo después, ya cuando ya estaba probando los psicodélicos, pude hacer realmente esta comparación y me ponía a pensar, realmente la meditación y los psicodélicos te llevan básicamente a lo mismo. Estos estados que tú logras con DMT o con LSD, con estos psicodélicos, mis queridos Mai, simplemente es como saltarte de golpe, ¡pum!, al estado al que te lleva la meditación. Te van llevando un poco de la mano o a veces te llevan de manera muy brusca. Por ejemplo, el DMT te lleva de una manera total y completamente salvaje, no salvaje mal, pero sí te saca. Realmente es lo que tú experimentas en estados de meditación muy avanzados. La meditación, al menos en mi caso, tarda mucho más y todavía no he podido llegar a estados tan profundos como una fuerte dosis de DMT, aunque sé que hay personas que sí. Sin embargo, yo no dejo que esto me ponga mal, me ponga triste. Simplemente cada persona tiene su proceso y esto es algo que también quiero decirles mucho más. Tratemos de evitar estos comentarios del ego diciendo, es que yo lo hago con meditación, Mariano, tú no vales nada porque lo haces con psicodélicos y con drogas. Lejos de meditar o que si me drogo, que si hago o no hago, el único mensaje que yo les quiero pasar a ustedes es que ustedes pueden tener y generar su propia paz, que ustedes están al control de su vida. Si ustedes se dan cuenta, tanto los psicodélicos como la meditación están muy embarrados en la sociedad, o sea, simplemente tenemos como muy poca información o tenemos información muy expresa acerca de estos temas y esto es algo realmente muy triste porque la meditación realmente es algo más que vestirte de blanco, que hacer todo este show que se hace para la meditación. Lo que también pueden hacer meditando es poner un poco de incienso, eso sí se los recomiendo bastante. Realmente el humo del incienso
eso ayuda bastante a relajar y a generar un ambiente muy ad hoc a todo esto. También pueden poner un poco de sonidos, pueden poner un poco de música para meditar, algo realmente relajado. Esto realmente es algo muy personal, ustedes pueden decidir cómo hacerlo en su propio espacio y lo único que tienen que hacer es concentrarse. No se vayan a quedar dormidos, mis queridos mice, esto es muy importante. Tienen que estar siempre conscientes y siempre dejando que estos pensamientos se diluyan, se disuelvan solitos. No les hagan caso, simplemente dejan que se vayan como el agua, así. 10 o 15 minutos, con eso es más que suficiente. Y si ustedes quieren extenderse o prolongar más esta práctica, claro que lo pueden hacer, totalmente. Y también pueden meditar con otras personas o también, si lo desean, pueden unirse a un círculo de meditación. Que bueno, yo en mi punto de vista yo considero que al menos en mi caso esto me funcionó mucho mejor a mí solo, total y completamente. De esta manera yo podía experimentar y podía comparar con mis propias experiencias qué era lo que estaba pasando. Y justamente este año pude combinar realmente los psicodélicos con la meditación y una de las experiencias más potentes que me pasó fue con un fume de DMT que le di. Y cuando ya había echado este fume de DMT comencé a meditar y cuando cerré los ojos y empecé a hacer esto, así, había una voz que me decía: concéntrate en la respiración y nosotros te vamos guiando. Y yo cuando escuché nosotros dije: ¿nosotros quién? ¿Nosotros quién? Lo único que pude hacer es dejarme llevar y solito te va llevando. Realmente cuando estás en DMT o cuando estás en LSD o en cualquier psicodélico, si te pones a meditar, en cuestión de minutos o segundos inclusive estás en esos estados, como que solito te va llevando. Comienzas a ver cómo el tiempo se empieza a detener, empiezas a ver estos patrones geométricos en todos lados, empiezas a percibir realmente esto. Después de esto empecé a comparar otras experiencias con otros usuarios de internet y oh sorpresa, eran exactamente las mismas experiencias. Que tengan un vaso de agua también sirve. Y lo más importante de todo es que el momento que ustedes vayan a seleccionar para meditar sea nada más para eso. Realmente percíbanse y cuando empiecen a percibir eso realmente van a sentir esta sensación de que están llegando a otra parte o que están sintiendo que todo esto es vibración. Que esto fue lo que me pasó la primera vez meditando. Realmente sentí que todo era vibración y que todo mi cuerpo estaba vibrando. Me espanté, yo no sabía nada de esto y como lo dije una vez más, aquí estoy con ustedes contándoles esto. Puedo decir que cuando escojo los días para meditar siempre son en las noches, siempre son alrededor de las 11:30, que es cuando ya está un poco más tranquilo el asunto. Cierro la puerta de mi cuarto, pongo las luces bajas y empiezo a relajarme. Comienzo a meditar poco a poco y solito dejo que este proceso me vaya llevando y guiando. Es muy importante, mis queridos mice, que no se desesperen y que tampoco empiecen o crean que van a encontrar las respuestas a todo la primera vez. Si lo hacen, qué chingón, la verdad los felicito bastante, pero si no, no se desesperen. Esto es un proceso que realmente les va a exigir muchísima paciencia. Y bueno, mis queridos mice, antes de despedir este video solamente quiero darles las gracias porque ya somos 30,000 almas teniendo una experiencia humana. Muchísimas gracias, mis queridos mice. En realidad aprecio todos y cada uno de sus mensajes que ustedes me escriben. Sus experiencias son tan similares o idénticas a las mías que me resulta increíble y me resulta realmente una bendición poder contar y hacer todo esto. Muchísimas gracias, mice. En verdad aprecio y valoro cada uno de sus mensajes, ya sean mensajes positivos o negativos. En realidad esto me hace sentir muy bendecido porque tengo todo tipo de retroalimentación. Realmente todos somos un universo muy grande, somos un universo infinito. Cada persona realmente tiene sus propias batallas y yo hago esto realmente para todos ustedes, porque me gusta compartir estas experiencias y siento que si a mí me ayudaron a destruir total y completamente estas vibraciones bajas como la depresión y ansiedad y estar viviendo en el futuro y en el pasado, creo que también podría ayudar a muchas personas más a encontrarse, a encontrar esa paz que todo el tiempo estamos buscando. Lo único que les puedo decir, mis queridos mice, lejos de meditar o no meditar o que si me drogo o no me drogo, es que tú encuentres tu paz, que sepas que este es tu videojuego, que sepas que el único que está al control de tu vida eres tú y solo tú, que no hay prisioneros, que lo único que te hace prisionero en este plano es tu propia mente, tus propios pensamientos. Tú estás proyectando la realidad que quieres a través de tu mente. Lo único que tienes que hacer para llegar a esa realidad que tú quieres es comenzar a vibrar en la frecuencia correcta. Y esa frecuencia correcta y la más alta en este plano, mis queridos mice, es el amor. Y de hecho yo no había entendido una frase que sale en la película Interstellar que dice: la máxima frecuencia, la frecuencia que pasa y trasciende todas las dimensiones es el amor. Yo en ese momento no entendía esa frase, pero ahora la entiendo. El amor realmente es
la única frecuencia que trasciende todas las dimensiones. Y bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. Me gustaría que ustedes me dejaran aquí abajo en los comentarios si ustedes han tenido experiencias en meditación, qué tipo de experiencias han tenido, cómo meditan ustedes, qué es lo que hacen para este proceso y cómo se sienten también haciendo toda la meditación. Muchas personas me han escrito, oye, yo he visto esto en meditación, oye, me ha pasado esto en meditación, o inclusive hasta en sueños, que ya también haré un video hablando de sueños lúcidos y viajes astrales mucho más a detalle. Pero bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.